Restaura tu vida es el tema de hoy, es el tema que se va a estar compartiendo en los grupos pequeños. Y quiero leer dos pasajes para introducirme. El primero está en 1 Pedro 5:10 que dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Me gusta esta parte, ¿no? Porque no dice que sufran mucho. ¿A cuánto les gusta sufrir mucho? Levante la mano. Están todos acá todavía, ¿no? Un poco de tiempo. A veces se hace largo, ¿no? A veces los procesos, las pruebas son difíciles. Pero dice, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, y esto me gusta mucho, Él, personalmente, ¿no? Él no manda a nadie, ningún representante, Él mismo, el Dios de toda gracia, ¿sí? Pueden abundar los problemas, pueden abundar las dificultades, puede abundar el pecado, pero sobreabunda la gracia de Dios, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Por eso, ¿por qué Pedro habla de sufrir un poco de tiempo? Porque en comparación a lo que Él nos da es muy leve el sufrimiento. En comparación a la gloria, ¿no? Dice, después que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Que después de estos 40 días estemos más firmes, fuertes y estables, ¿sí? ¿Por qué? No vamos a poder vivir de 40 días en 40 días, ¿me explico? ¿No? Entonces, esto tiene que ser un empujón para que después vayamos por mucho más, ¿sí? Todavía nos faltan 3 semanas, así que si alguno está medio ahí, estoy todavía medio débil, todavía hay tiempo. Pero la realidad es que Dios quiere que los procesos nos lleven a estar más firmes para enfrentar lo que ha de venir. Y otro texto, Hebreos 12, 1 y 2, dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de algunos pesos, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Quisiera el deseo de Dios para tu vida y para mi vida es que seamos restaurados, ¿no? Hasta este momento hablamos algunos aspectos que tenían que ver con esa restauración, que es netamente espiritual, aunque se evidencia en nuestra parte externa. Hablamos de la restauración con Dios, que es prioritaria, pero ahora estamos enfocándonos en nosotros, ¿sí? Enfocándonos en nuestra propia vida y en el hecho de que Dios quiere restaurarnos. ¿Para qué? Para que podamos correr con paciencia. Y este ejemplo de correr tiene que ver con que nuestra vida tiene que estar activa. Nuestra vida tiene que verdaderamente ser liviana para ir detrás de todos los propósitos y los planes que Dios tiene para nuestra vida. ¿Y por qué muchas veces no corremos y a veces pareciera que estamos estancados? Porque cargamos pesos innecesarios. Porque cargamos cosas que Dios no quiere que carguemos. Por eso la invitación de Jesús, vengan a mí todos. ¿Sí? Dentro de los todos estamos nosotros, los que están cargados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar, sigue vigente. ¿Para qué? Para que podamos con entusiasmo, con fortaleza, con estabilidad ir hacia todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Decía un autor que los cristianos tendríamos que ser las personas más entusiastas, ¿no? Tenemos una esperanza, tenemos perdón, y porque a veces estamos medio pinchados, ¿no? A veces como que pareciera que otras personas que no conocen a Dios nos tienen que estar dando manija, porque sin darnos cuenta, a veces por querer aparentar una vida religiosa, guardamos y acumulamos cargas que hacen de nuestra vida una vida infeliz, ¿sí? Y es muy difícil avanzar, es muy difícil encontrarle sentido y propósito a la vida cuando la mochila, cuando la carga que llevamos sobre nuestra espalda es tan pesada. Por eso, para poder tener esta restauración, yo quiero compartirte 3 aspectos breves que son prácticos y que nos llevan justamente a reencontrarnos con esa identidad, con ese propósito de Dios. Primero, vamos a poder ser restaurados por medio del perdón. El perdón es fundamental. ¿Cuántos fueron heridos alguna vez en la vida? Levante la mano. Dañados. ¿Cuántos hirieron alguna vez a alguien? ¿Sí? ¿Cuántos nunca se hirieron y están sanitos? Porque si no, hacíamos algo, alguno que, ¿no? Para que...
no se sienta mal. La realidad es que todos de alguna manera, ¿no? Porque somos pecadores, venimos con esa naturaleza a vivir independientemente de Dios, hemos dañado y nos han dañado. El tema no está en eso, el tema está en qué hacemos con esos pesos, con esas cargas que se acumulan. Cuando hablamos de un peso innecesario, hablamos de algo que no tenemos que llevar. A veces tenemos que en procesos o en dificultades soportar ciertas cosas, y Pedro lo dijo, ¿no? Después que hayan sufrido un poco de tiempo, que decir, hay momentos donde vamos a sufrir en la vida cristiana, ¿no? Y es un error decir que en la vida cristiana no hay problemas, no hay dificultades. Pero el tema está cuando llevamos mochilas o llevamos pesos que Dios quiere que no llevemos, que son innecesarios. ¿Cuáles son esos pesos? El texto nos habla de todo peso y del pecado que nos asedia. Y podemos aquí clasificar en dos aspectos. Primero, aquellas cosas no resueltas, pecados no confesados, situaciones que están en nuestro corazón que nos generan culpa, que nos generan amargura. ¿Y cuál es el secreto para resolver esto? La Biblia es clara, es compartir nuestras cargas. Les leo rápidamente 3 textos que hablan por sí solos. Primera Juan 1, 8 y 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Significa que acá todos somos pecadores, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otro texto, Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados, quiere decir el que los tapa. ¿Cuántos niños hicieron el devocional que tenían un objeto y taparlo, ¿no? Con algo, ¿no? ¿Se acuerdan en estos días? Ahí están, ¿sí? ¿No? Y a veces lo hacemos los grandes a eso, ¿no? También tratamos de tapar cosas que no están bien, pero no se resuelven las cosas así. Y el texto nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Y un texto más, Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, esto significa un cambio de actitud, y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso. En la versión 60 dice refrigerio, de descanso de parte del Señor, descanso para nuestra alma. No estamos hablando de descanso físico, ¿sí? ¿Cuánta gente está cansada hoy? ¿No estuvo alguna vez cansado, no? Que dice, pero voy al médico y me hago chequeo y tengo todo bien, pero estoy cansado, ¿no? No tengo ganas de levantarme, no le encuentro sentido a la vida. A veces hay cosas que están en nuestro corazón guardadas que hasta que no las compartimos son un peso que nos oprime. No podemos vivir una vida abundante, no podemos correr esa carrera, ser entusiastas, ir por todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida si seguimos acumulando, seguimos guardando. Necesitamos compartir, necesitamos acercarnos a Dios para pedirle perdón, necesitamos pedirle ayuda a alguien cuando vemos que esa carga no sabemos qué hacer con ella. Pero no solamente nuestros pecados, todo aquello que está mal delante de Dios, tenemos que apartarnos, confesárselo a Dios para tener esa comunión con Él, para tener esa relación plena con Él, sino que habla de todo peso. Y cuando hablamos de todo peso, hablamos de situaciones que acumulamos en nuestro corazón. En una oportunidad, un hombre, ¿sí?, le dijo a otro, cuando mi esposa y yo nos peleamos, ella se pone histórica. Y él le dijo, no, te equivocaste, histérica, debe ser, no histórica, porque me hace ver todo lo que le hice en los últimos años. ¿Cuántas? A ver, no voy a hacer una clasificación, ¿cuántas son históricas? A ver, levanten las manos y no. O históricos también puede ser, ¿no? Para que no queden que le estamos dando a las mujeres. Pero, ¿cuántas veces pasa esto, no? ¿Cuántas veces estamos ahí? A veces pasa en el matrimonio, ¿no? Que el otro comete un error y dice, ay, este es el momento para meternos, y ahí aprovechamos y el otro se queda sorprendido, pero no me habías perdonado por eso. No, sí, porque en el año 1844, sí, pecados antes de Cristo tienen, ¿no? O antes de... A veces necesitamos abrir nuestro corazón y quitar ese peso, ¿no? Peso que no tenemos que llevar. Y no solo pasa en el matrimonio, pasa en otras relaciones. El perdón no es un sentimiento, no vamos a tener ganas, no tiene que motivarnos el hecho de perdonar, pero es una decisión que marca vidas. Perdonar no es olvidarnos de los problemas, pero sí es ya recordar sin dolor, ya no es tener presente eso a flor de piel, ¿no? Muchas personas dicen, pero yo ya perdoné.
Me acuerdo en una oportunidad me contaron una ilustración de un pastor que una hermana había hablado mal de él, ¿no? Había dado acusaciones que no eran y se había desparramado el chisme. Pero esta hermana se dio cuenta que había estado mal y fue y le pidió perdón. Y claro, el pastor le dijo, te perdono, ¿no? Y parecía que había terminado todo ahí. Pero el pastor un día empezó a orar en su cuarto y mientras estaba orando, Dios le dijo, tenés que perdonar a esta hermana, ¿no? Tenés que orar para que Dios la bendiga. ¿Qué voy a orar por esta desgracia? Y ahí le salió el viejo hombre, ¿no? Claro, estaba en la intimidad. Entonces se dio cuenta que no la había perdonado. Entonces empezó a orar y bueno, la empezó a bendecir a la hermana y dijo, bueno, ya está, ya estamos bien. Y en el segundo tiempo de oración está orando y Dios le dice, tenés que comprarle un regalo a la hermana como símbolo de perdón. ¿Qué le voy a comprar un regalo? Y otra vez le salió todo, ¿no? Entonces después dijo, bueno, está bien, voy a ir. Era en la época de todo por 2 pesos. Dice, voy a una casa de todo por 2 pesos y le compro algo, ahí como para decir. Y está orando y Dios le dice, no, tenés que comprarle algo caro. ¿Qué le voy a comprar? Pero bueno, tomó la decisión, compró un buen regalo, fue a la casa de la hermana, le dijo, realmente ahora te estoy perdonando y este obsequio es como muestra de perdón. Y él tenía la esperanza que la hermana no reciba el regalo, pero lo recibió. Así que, pero se resolvió y él aprendió a través de esta circunstancia que no es tan fácil, no te perdoné. A veces no es tan fácil el perdón. No es imposible, pero a veces nos quedamos con el hecho de decir, no, yo perdono, yo perdoné a todos. Pero cuando uno empieza a mirar en lo profundo, se da cuenta que mira a un hermanito y lo mira al hermanito y le sube como algo ahí, o le baja algo, no sé si le sube o le baja. ¿No? O en la familia, o nos encontramos con ciertos familiares y decimos, ay, va a venir este. Po. Y todas esas son muestras de que a veces no está todo sano. Y a veces eso es lo que nos estanca y no permite vivir esa vida abundante. Por eso Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a los otros. Es decir, no es fácil perdonar. Y una muestra o una manera de darnos cuenta si perdonamos, lo encontramos en Lucas 6, 27 y 28. Dice, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Y esto no significa estar a los besos y a los brazos con los enemigos, ¿no? Sino en el amor sacrificial que la Biblia nos muestra. Hagan bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. A veces nosotros no bendecimos a los que nos maldijeron, pero después cuando le va mal al que nos maldijo, decimos, el Señor, la justicia de Dios, la ira vino sobre él. ¿No? Es como que lo tratamos de darle un barniz espiritual, pero por dentro decimos, bien que cayó, se la merecía, ¿no? Por fuera no, Dios sobró y hizo justicia. Pero, ¿cuál sería una muestra de que verdaderamente perdonamos? Oren por aquellos que los lastiman. Cuando podemos orar por aquella persona que nos lastimó para bendecirla, es una muestra que realmente hemos soltado perdón, ¿sí? En segundo lugar, no solamente necesitamos el perdón, sino necesitamos tener bien en claro nuestra identidad. En esta noche, a través de diferentes representaciones, vimos esto, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Sí? La Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el primer hombre, el pecado, entró, distorsionó esa imagen y el hombre a través de los siglos ha tratado de buscar su identidad en un montón de cosas. Y hoy estamos en un tiempo bastante complicado con respecto a la identidad. Y el diablo aprovecha porque si sabe que una persona se aleja de su identidad, se aleja del propósito. Esa es la artimaña del enemigo. Pero cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que Dios nos formó, que no somos una falla, que no somos un error, que no estamos por casualidad, que Dios estuvo en cada detalle, ¿no? Como dice el Salmo 139, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo, soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias, todo lo que haces es maravilloso, de eso estoy bien seguro. Nadie de lo que estamos acá es fruto de la casualidad, más allá de lo que pueda haber pasado, más allá de lo que puedan habernos dicho, más allá de las palabras que nos puedan haber dañado. Necesitamos reencontrarnos
con esa identidad. Y así como por Adán entró el pecado y entró toda esa distorsión, Cristo vino y pagó un alto precio para que recuperemos nuestra verdadera identidad. Por eso Efesios capítulo 1, y te animo a que lo leas, habla de la identidad que tenemos en Cristo. Somos amados, somos aceptados, somos escogidos, somos perdonados, tenemos propósito. Cuando entendemos esto, cobramos valor, pero cuando no tenemos claridad con respecto a nuestra identidad, muchas veces en el hacer buscamos la aprobación. Y esto pasa a veces dentro de la iglesia. Cuando servimos en un ministerio para que nos aplaudan o para sentirnos mejores o más importantes, estamos sirviendo con el objetivo incorrecto. El servicio es para darle gracias a Dios, el servicio es para bendecir a otro, pero nunca el servicio es para encontrar valoración, amor, respeto. ¿Por qué? Porque eso ya lo tenemos en Cristo. Antes de comenzar su ministerio, Jesús, antes de predicar, antes de enseñar, antes de sanar enfermos, lo primero que él recibió ahí cuando era bautizado era la palabra del Padre que le decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Había hecho algo Jesús hasta ese momento? No. Pero ya Jesús fue aprobado, validado por el Padre. Y vos y yo somos validados, somos aprobados porque Dios nos creó, nos perdonó, nos dio nueva vida, tenemos importancia, somos hijos de Dios. Y esa es la identidad. Cuando no tenemos esto bien en claro, buscamos la identidad en la aprobación. Buscamos la identidad en hacer cosas que nos lleven a sentirnos mejor. Y ahí nos frustramos. ¿Por qué nos frustramos? Y porque nunca va a salirnos todo bien. Nunca vamos a conformar a todos. Y cuando nuestra identidad depende del hacer, verdaderamente erramos al blanco. En esta noche todos tenemos que ser conscientes que somos creación de vida divina, que Dios nos perdonó, que tenemos valor, que tenemos importancia. Y parados sobre ese fundamento, luego sí hacer, luego sí servir, luego sí trabajar. Y ahí va de la mano con el tercer punto, que es el propósito. Cuando entendemos que necesitamos quitar ese peso innecesario que nos nubla la vista, que no nos permite correr la carrera, y nos enfocamos ahora en la identidad que tenemos en Cristo, que no es lo que nos pasó, que no es que porque cometimos tal pecado, nos dañaron o dijeron tal cosa, no valemos, sino en Cristo somos nueva criatura, tenemos importancia, tenemos propósito. Ahora podemos empezar a pensar, ¿para qué estoy en este mundo? Y Efesios 2:10 dice, porque somos la obra de arte, dice otra versión, en otras dice hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Tenemos un propósito, tenemos una misión. ¿Por qué muchas veces no tenemos claridad con respecto a eso? Porque seguimos cargando pesos, porque seguimos buscando en el hacer la valoración. Y es muy difícil tener claridad en cuanto al propósito si estamos encorvados mirando hacia abajo porque hay un peso sobre nuestra espalda. Es muy difícil tener claridad en cuanto a lo que Dios quiere para nuestra vida si solamente estamos mirando alrededor a ver quién nos mira y quién nos da aprobación. Pero cuando nos liberamos de ese peso, cuando entendemos que ya somos valiosos, somos importantes, que tenemos todo en Cristo, ahí podemos mirar hacia adelante y decir, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Y es el ejemplo de Jesús. Jesús recibió la valoración del Padre y él después puso su mirada en la cruz y nadie lo detuvo. Ni Satanás, ni personas que quisieron apartarlo, él se mantuvo en la voluntad del Padre. Y cuando vos y yo nos liberamos de todo peso innecesario, recibimos la identidad en Cristo, somos importantes, somos valiosos, tenemos propósito, miramos hacia adelante y decimos, para allá voy. Pero primero hay que despojarse. Fuimos creados para adorar a Dios y como dice Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para servir al Señor y no a los hombres. Porque a veces esto no pasa y porque buscamos valoración. Entonces nuestra mirada inconscientemente está puesta en la gente porque necesito que alguien me haga el ok para, soy importante. Pero cuando ya sé que soy valioso en Dios, todo lo que hago, lo hago ¿para qué? Para agradar a Dios.
y los resultados son otros. Cuando entiendo esto, mi vida se convierte en una adoración que va más allá de lo que hacemos en este lugar. Y de que me levanto hasta que me acuesto, digo, Señor, gracias porque tengo un propósito, soy valioso, soy importante. Esto no significa que te vas a parar delante del espejo y te va a dar besito, ¿no? Como hacía, no tiene que ver con eso. Pero sí entender que soy importante, soy valioso, tengo un propósito, me levanto con entusiasmo un día más, te voy a adorar, Señor, en el trabajo, en todo lugar, desarrollando lo que pusiste en mi vida. Cambia nuestra perspectiva. Y entendemos que no solamente estamos para adorar a Dios, sino para servir a otros. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, perdón. Real sacerdocio. Nación santa, ¿no? Unos títulos tremendos. Pueblo que le pertenece a Dios. Es decir, hay una identidad, pero hay un propósito. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas, su luz admirable. Pero miren si este texto, no hay claridad en nuestra vida, en la identidad. Decimos, somos unos pobrecitos, que nadie nos tiene en cuenta, ¿no? Que no tenemos valor, que somos una manga de pecadores. Ni llegamos al para que proclamen, nos quedamos a la mitad. ¿Sí? Pero cuando uno entiende quién es, no por lo que hace, sino por lo que Cristo hizo en nuestra vida, que Dios nos escogió, tenemos esa capacidad para plantarnos en esta sociedad, para tener valoración más allá de lo que otros digan, tenemos un mensaje para compartir. Podemos plantarnos en el lugar donde sea y proclamar estas buenas noticias. Así que nuestro propósito no solo es adorar a Dios, sino servirnos unos a otros. En el lugar donde Dios quiere, en este lugar, en tu lugar de trabajo, en la escuela, en tu profesión, donde estés, puedas decir, soy un hijo de Dios, tengo un mensaje para compartir, con toda autoridad, que no tiene que ver con el orgullo, ¿no? Porque cuando a veces personas, aún dentro del ambiente evangélico, sacan chapa, es porque lo que quieren hacer es encontrar valoración porque se sienten inferiores. Pero aquí no tiene que ver con eso, tiene que ver con que sé quién soy, sé el valor que tengo, sé la importancia, sé lo que Dios puso en mi vida y lo proclamo, más allá de quién esté al frente. Pero esto no es posible si primero no comenzamos con los pesos innecesarios. No comenzamos con el perdón. Hasta que no tomemos la decisión de abrir nuestro corazón y decir, sí, esto lo cargué por mucho tiempo, pero hoy, Señor, te lo confieso. Hasta que no tomemos la decisión, Señor, esta persona me dañó, pensé que la había perdonado, pero todavía la veo y me salta. La voy a perdonar en tu nombre. Cuando me libero de eso y empiezo a ser consciente de lo que soy en Cristo, puedo empezar a ver con claridad que hay un propósito y una vida abundante para cada uno de nosotros. Amén. Perdón, identidad, propósito. Sería para una semana nomás de mensajes sobre estos 3 puntos, ¿no? Pero lo van a charlar en la semana. Hoy queremos orar, ¿sí? Tenemos unos minutos más. Cumplí con el horario, si alguien tomó tiempo, vieron que cumplí. Y ahora vamos a tomarnos un tiempo para orar. Creo que Dios nos habló en esta noche. Pero quiero que en esta noche podamos proclamar la verdad sobre nuestra vida. Porque el diablo, vamos a salir de acá y va a decir, sí, muy lindo, pero lo que vos te hicieron, lo que vos hiciste, lo que pasó, y volvemos a vivir la vida con esa pesada carga y nos acostumbramos a levantarnos mañana a la mañana y decir, otra vez me duele la cintura. Y no tiene que ver con problemas físicos, ¿no? Sino con todo lo que cargamos. Cosas que Dios no quiere que carguemos. Que podamos recibir su verdad de lo que somos en Cristo. No lo que nos dijeron, no lo que pensamos, no lo que la sociedad dice, sino lo que Cristo dice. Esa es la Cristoestima. Es mayor que la autoestima. ¿Vieron que dice ahí que tener autoestima? No, la Cristoestima es superior. ¿Sí? Porque es la verdadera, es la que
Rompe nuestros conceptos, nuestros paradigmas, nuestras creencias que a veces nos llevan a pensar que no valemos. Te invito a ponerte de pie. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. La forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.